Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2023-2 del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buen día con todos. ¿Se escucha bien? Día, ¿Pueden profe. confirmar, por favor? ¿Se escucha o no se Profesor, sí escucha? se escucha bien. Ya. Sí se escucha. Muchas gracias. Parece que hoy día se ha levantado muy tarde porque estamos... No, vamos, ya no los esperamos ya. Es suficiente con 10. En el número dice 12, pero una es la tutora y uno soy yo. Así que solo hay 10 estudiantes. Vamos a empezar con esta semana. Esta semana corresponde a contenidos de historia universal, como dice la diapositiva, con contenidos que van de los temas de la formación del Estado moderno, edad moderna, el humanismo, el renacimiento, la reforma, la contrarreforma, eh, la expansión europea y la formación de los estados modernos, de las monarquías que van de ese tránsito de ser autoritarias a ser absolutistas. Bien, como hemos empezado las semanas anteriores, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda que haya quedado de las semanas anteriores? ¿Nada? A ver, si hay alguna cosa la ponen en el chat, ¿ya? Qué raro que no haya preguntas, han habido exámenes en estos días y están ustedes, muchos de ustedes han estado viendo, pensando los exámenes, así que sería bueno que si los tienen, lo digan. ¿Nada? ¿Está todo claro entonces? Uy, ay, ay. Hay dos respuestas a eso. O están bien las clases o ustedes no saben nada. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ya? O vamos bien o sencillamente están en nada. Todo el universo es nuevo. Bien, entonces empezamos de una vez. Cuando hablamos de este proceso, estamos hablando de la formación de la Edad Media. Y aquí hay unos conceptos claves que vamos a tocar y que van a ser recurrentes. Conceptos que ustedes tienen que conocer. Ya no pueden obviar que esos conceptos son esenciales y que vamos a estar recurrentemente utilizándolos, ¿ya? Cuando hablamos del concepto moderno, es un concepto que fue utilizado por primera vez por este erudito alemán, erudito, filósofo, filólogo, a fines del siglo XVII, Christoph Celarius, o Cristóforo Celarius, o más fácil, en alemán era Christoph Keller, pero él latinizaba su nombre como Cristóforo Celarius, ¿ya? Y en castellano ¿no? Le han puesto Cristóbal Keller. Ya. Es un convencionalismo que usan los historiadores para hablar de esta concepción lineal y optimista de la historia, obviamente con una visión eurocéntrica del mundo y del desarrollo histórico, ¿no? Acuérdense que conceptos como Edad Media solo hablan de Europa y el mundo mediterráneo, y lo mismo pasa con Edad Moderna, ¿ya? Y obviamente ya en la Edad Moderna, la expansión de los imperios europeos crea grandes imperios coloniales que incluye, por ejemplo, para nosotros la Edad Moderna es la época colonial. Entonces se integran sus colonias. El resto de países está en otras etapas. Incluso, por ejemplo, los japoneses hablan de la Edad Media japonesa o el feudalismo japonés durante la Edad Moderna europea. Entonces, ¿qué conceptos nuevos? ¿Qué elementos surgen? El individualismo, ¿sí? O sea, el sentido del yo, como dicen los psicólogos, separado del sentido del gremio, de la corporación o del grupo social. El laicismo, es decir, la concepción de la cultura alejada de la religión, que es algo que empieza con el humanismo, ¿no? Con el Renacimiento, y que intenta ser destruida, el laicismo, que intenta ser destruido por las luchas religiosas de la Reforma y la Contrarreforma, pero al final el laicismo triunfa. Y eso está asociado a la idea de la razón y los pensamientos filosóficos o planteamientos filosóficos del racionalismo, ¿sí?
Es decir, a nivel científico, vamos a usar cada vez más a Descartes, a Copérnico, a Newton, a Galileo, y vamos a dejar de lado a Santo Tomás, a San Agustín, a San Anselmo, ¿ya? A San Nicolás de Cusa, que eran los que, ¿no?, dictaban la forma de pensamiento científico que se traduce en la forma de educación de los curas, que es la escolástica. Ahora, triunfa el capitalismo frente a los otros modelos económicos. ¿Ya? El capitalismo en sus distintas formas. Y vamos a encontrar durante esta etapa una lucha entre el dogmatismo religioso y la libertad de pensamiento. Lucha que se va a manifestar también en las guerras de religión. Y al final triunfa la libertad de pensamiento. Sin libertad de pensamiento no habría, pues, revolución industrial, desarrollo científico y tecnológico, y menos ilustración. Algunas características generales, ¿ya? Para hablar de esta manera. A ustedes les interesan datos, conceptos, ya, vamos a darles. En lo demográfico hay una moderada mortalidad. ¿Por qué? Porque la natalidad es muy alta, ¿ya? La natalidad es muy alta y la mortalidad también es alta, pero ¿qué corre más rápido? La natalidad. Por tanto, en términos relativos, hay crecimiento demográfico. Y este crecimiento demográfico destruye, ¿sí?, lo que se ha ido acumulando a lo largo de esos años. Acuérdense, la peste negra, la caída demográfica, entonces hay una recuperación muy lenta, pero que se acelera a lo largo del siglo XVI y XVII. Y esto, por ejemplo, va a ser muy útil para los procesos de expansión, porque tienes excedente demográfico que puedes, ¿no?, sacar de Europa y llevarla a América, Asia, África, Oceanía. En lo social se mantiene el señorío, se mantiene la propiedad feudal, se mantiene el sistema de la renta señorial, cosas que vimos cuando hablamos de la Edad Media. Se mantienen los privilegios de la sangre y la nobleza, unidos a esas ventajas económicas que tienen que ver con la exoneración de pagos de impuestos. Ojo, eso se mantiene y esto es lo que estalla en la Revolución Francesa. ¿Sí? En la Revolución Francesa, ¿por qué se habla de igualdad? Porque justamente se mantienen los privilegios estamentales. Los curas y los nobles no pagan impuestos. ¿Ya? Y eso lo va a mantener la iglesia. Durante los procesos de reforma, una de las cosas que la iglesia va a exigir, sea católica o las iglesias protestantes, son las exoneraciones. ¿Ya? Ahora, hay diferencias entre el burgués y el señor. El señor feudal, ¿qué quiere? Maximizar los beneficios acumulados. En cambio, el burgués quiere todas sus rentas, todas sus ganancias, quiere reinvertirlas. ¿Ya? Al señor le interesa más el aumento de las prestaciones de sus vasallos y sus territorios, mientras que, ¿sí?, eso quiere el señor, mientras que el burgués, ¿qué quiere? Aumentar las rentas en dinero. Con eso va a capitalizar, ¿ya? En lo económico, las técnicas, los paisajes, los usos y costumbres serán semejantes a los de la Edad Media, no cambia mucho, ¿ya? Entre el 80 y el 95% de la población se dedica a actividades agrícolas, o sea, hay mayor cantidad de población rural que urbana. Es una economía frágil, es una economía de subsistencia, ¿ya? Es subsistencia, y esto se mantiene hasta el siglo XVIII. Y por eso hay permanentes crisis y levantamientos populares, ¿ya?, que incluso se juntan con los problemas de las luchas de religión o de las luchas nacionales o de los procesos de conquista, ¿ya? Entonces, esa economía de subsistencias, ¿no?, está asociada siempre a fenómenos también como el transporte. No hay un comercio a gran escala. Ese comercio a gran escala tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología, y eso es revolución industrial, siglo XVIII, siglo XIX. Ahora, hay permanente expansión del dominio económico occidental, ¿sí?, ¿sobre qué otros lugares? África, Asia, Oceanía y obviamente América. ¿Ya? Esta expansión es la base del capitalismo en su fase mercantil. La burguesía, por tanto, asumirá el control económico de los estados modernos, ¿ya?,
a pesar de que en Europa Occidental, a nivel jurídico, el feudalismo como tal, el que hablamos en la clase de Edad Media, se queda en la Alta Edad Media, pero como fenómeno económico, social, los privilegios de la nobleza sobre el pueblo, las exoneraciones tributarias, el pago de la renta por parte de los siervos, eso se mantiene hasta el siglo XIX con la abolición que impone el Código Civil Napoleónico. En 1804, ¿se acuerdan? Código Civil, Napoleón, emperador, ya. Él, a los lugares que conquista, impone la eliminación de la renta señorial, de la servidumbre, ¿ya? Ahora, se mantiene la nobleza hasta ahora en muchos lugares de Europa, pero ya no tienen esos beneficios. Pagan impuestos, si producen, pagan impuestos, ¿ya? Eso sí, lo que no se les quitó en muchos lugares de Europa es la propiedad de la tierra. A nivel de lo que es industria, ¿ya? Eh, realmente se mantienen muchas cosas como las anteriores, ¿no? Se producen bienes y servicios para abastecer y satisfacer necesidades primarias de la población europea y de los mercados coloniales, ¿ya? Por ejemplo, telas, el gran problema de los textiles, que va a ser una de las causas de los procesos de independencia de Estados Unidos y de América, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en el siglo XVII aparece ¿no? zonas industriales y algunos hablan del capitalismo inicial, del capitalismo industrial inicial. Estas zonas industriales, la producción textil en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, para abastecer a sus colonias. Esto es importante. Ahora, aparece en el siglo XVIII la fisiocracia, siglo XVII el mercantilismo, siglo XVIII la fisiocracia. ¿Qué sistemas son? El mercantilismo está asociado al control de las colonias, ¿ya? O sea, lo que produce España se consume en sus colonias y lo que producen las colonias se vende a España. ¿Ya? Esto es el monopolio mercantil que ya hablaremos cuando hablamos, ¿no? En el tema de colonia. Y en el siglo XVIII la fisiocracia que surge en Francia con la intención de mantener la autonomía alimentaria. Ahora, este sistema es muy frágil porque Francia, por ejemplo, cuando va a tener sequías prolongadas, va a generar la crisis de la Revolución Francesa. La causa, ¿no? que genera los estallidos populares que dan lugar por ejemplo, la toma de la Bastilla, en Francia tiene que ver con la crisis de subsistencia, la crisis del trigo. ¿Ya? Ahora, hay una aplicación de los descubrimientos científicos a la industria y esto comienza a verse en el siglo XVIII, dando lugar a la revolución industrial. Por eso va a haber una transformación paulatina de las comunidades rurales a favor de los grandes conglomerados urbanos y esto se va a ver en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, como una respuesta a la industrialización. Se industrializan las ciudades. La demanda de los productos industriales está en las ciudades y la mano de obra se trasladará a las ciudades. A nivel político, el mercantilismo está asociado a la teoría del control colonial de sus mercados, ¿ya? O mercados cautivos. Esta es una teoría muy fuerte que la van a desarrollar los países europeos y que la van a mantener hasta el siglo XX, ¿ya? Mercados cautivos. Por si acaso, cuando veamos en Historia Universal, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con eso, con la existencia de imperios coloniales, de colonias y mercados cautivos. ¿Ya? A esta política se le une la cuestión del monopolio mercantil, ¿ya? La exclusividad del control de los mercados. Y esto va a dar lugar a la formación del Estado moderno. Primero, mediante monarquías autoritarias, es decir, monarquías que van a imponerse incluso sobre las leyes existentes que privilegian las autonomías de la nobleza y el clero. ¿Ya? A lo largo de la Edad Media hemos estado viendo en la clase pasada, ¿se acuerdan? Los señores y la iglesia tienen leyes, tienen fueros, ¿ya? Tienen un aparato legal que los beneficia, que les da privilegios, que les da exoneraciones, que les da autonomías. Ya, aprovechando la crisis de la peste negra, posterior a eso, los reyes comienzan a concentrar el poder político, el poder militar, el poder de la fiscalidad, de la tributación, ¿ya? Comienza a concentrar eso, y el poder judicial.
Ya, esa concentración da lugar a las primeras monarquías autoritarias, ¿no? Castilla, Aragón, Portugal, que son las primeras que se organizan y son las primeras que forman imperios. Un poquito más lento lo van a hacer Francia, Inglaterra, ¿ya? Rusia, pero lo van a hacer y formar también sus imperios coloniales. Y luego los Países Bajos, de que después de la independencia de los Países Bajos, que tienen una larga guerra, 80 años, nosotros nos quejamos por nuestra guerra de independencia, chicos. Los Países Bajos, lo que hasta hace un par de años se les llamaba Holanda, esos patas pelearon 80 años contra España para lograr su independencia. 80 años. Y lo lograron y forman también su imperio colonial. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, ¿no? Concentrar la burocracia, concentrar las relaciones diplomáticas, el derecho de la guerra, el ejército, ¿sí? El poder judicial. Eso es parte del autoritarismo, que se lo quitan. Y luego surgirá una teoría, que es la teoría del absolutismo, donde esos poderes le corresponden al rey por derecho divino. O sea, Dios lo ha dicho. Y eso tiene que ver como una respuesta a las críticas de los protestantes a la Iglesia Católica. Entonces, ya veremos más adelante en la reforma de ese tema. Por tanto, ¿sí? Eso tiene que ver con la crisis del universalismo imperial y pontificio, o sea, del papado, o sea, de la Iglesia. La idea de las cristianitas medievales desaparece. Las cristianistas humanas, ¿ya? Eso desaparece. La idea de una sola religión cristiana desaparece con la reforma del siglo XVI. ¿Y eso qué significa? Que el Papa no puede meterse, ni la Iglesia puede meterse en los asuntos políticos de los reinos. Porque acuérdense, en la Edad Media, primero los bárbaros que invaden y luego las monarquías medievales, ya están sujetas a la autoridad de la Iglesia, es decir, el rey, el emperador, ¿quién lo nombra? Un representante de la Iglesia, el Papa, el arzobispo o el cardenal. Y que estas autoridades se manejan autónomas al gobierno civil. Ya no, ya. Una de las cosas que va a destruir la reforma protestante o reforma religiosa es esa autoridad que tienen los jerarcas de la iglesia sobre las autoridades. Y las guerras de religión terminan con el Tratado de Paz de Westfalia de 1648, que pone fin a la intervención de la iglesia en los asuntos políticos de los estados europeos. Loco, ¿no? Es así. La historia es cruel. La iglesia, que era la todopoderosa en la Edad Media, la iglesia es la que pierde las guerras de religión. Y ojo, la única potencia que al final sigue apoyando a la iglesia, la única potencia va a ser España. Y la derrota de la iglesia, de las tropas papales, es también la derrota de las tropas del Imperio Español. A nivel de pensamiento ya hemos hablado de algunas cosas, ¿no? Surgirá el nacionalismo, ¿ya? Que se puede manifestar, por ejemplo, en la guerra de independencia de los Países Bajos, en las guerras permanentes que tiene Inglaterra contra España, luego en las decisiones políticas que tiene Francia. Francia se sale del bando católico y apoya a los protestantes. La pérdida del bando católico en las guerras de religión es porque Francia se sale del bando católico y se pasa a apoyar a los holandeses y a los ingleses. Cambia de bando. Una locura, ¿no? Y eso quiebra la unidad cristiana de Europa y facilita la secularización, es decir, la idea de un Estado sin presencia religiosa. ¿Ya? Eso consolida la ciencia y eso va a ser muy importante sobre todo ¿dónde? Los Países Bajos se convierten en un lugar donde todos los científicos europeos van a refugiarse. ¿Ya? Blas Pascal, René Descartes, para, si se quedaban en Francia, los agarraba la Inquisición y los quemaba o los hacía retractarse como le pasó a Galileo en Italia. Y Galileo encima era florentino. ¿Eh? Los Medici no lo pueden proteger a Galileo. Así que los Medici tienen que entregar a Galileo a la autoridad de la iglesia. Y Galileo se retracta de sus ideas. En Francia, Pascal y Descartes se refugian en los Países Bajos. ¿Ya? Y en Inglaterra, las guerras de religión se prolongan todavía. Y en lo que ellos llaman la Revolución Gloriosa, los liberales, así les llaman, los liberales, derrotan
a los católicos e imponen un gobierno, una monarquía, reafirman la monarquía constitucional, pero basada en la libertad de pensamiento y las libertades religiosas. Y gracias a eso, chicos, tenemos a Newton y a todos esos científicos británicos que dan lugar a la generación de ingenieros que crea la revolución industrial. ¿Ya? O sea, los científicos que se salvan de esas guerras de religión en Inglaterra, en Gran Bretaña, son los profes de los ingenieros que hacen las máquinas, que son la base de la revolución industrial. ¿Está claro? Ahora, obviamente, la presencia e interacción de los europeos con sus potencias, con los territorios de ultramar, o sea, más allá del Atlántico, genera procesos de imposición de esas culturas y de asimilación, ¿ya? Y los europeos terminan consumiendo tabaco, que era un vicio americano, ¿sí? Terminan consumiendo papa, ¿sí? Maíz, ¿sí? Y nosotros terminamos consumiendo pues cítricos, arroz, ¿no? Carne de res, carne de pollo. Ellos dinamizan su economía con el oro y la plata americana y nosotros hablamos castellano, ¿sí? Nosotros hablamos castellano y tenemos nombres europeos, ¿no? Yo me llamo Carlos, mi apellido también es español, la mayoría de ustedes tienen un nombre europeo, ¿sí? O nombre de origen español, Fernando, Carlos, ¿sí? Luis, Armando. O también algunos tienen sus nombres de origen germánico, nórdico, ¿no? El Brian, el Kevin, ¿sí? La Tiffany, la Kimberly. Pues nombres europeos, pues, ¿sí? Y la religión que tenemos en su mayoría, todos, en el Perú casi todos somos cristianos, ¿ya? Y la mayoría católicos. Porque hasta las sectas evangélicas son europeas. Adventistas, ¿no? Derivados del puritanismo calvinista, o y los pentecostales derivados del puritanismo calvinista, ¿sí? Los bautistas y los luteranos derivados del luteranismo. Entonces, eso hay, pues eso tenemos. Y obviamente el crecimiento económico colonial, ¿no? Y este intercambio de ideas y planteamientos filosóficos, políticos, que llegan a América también. Tenemos una ilustración en América, ¿sí? Tenemos filósofos ilustrados, políticos ilustrados, científicos ilustrados en Estados Unidos, Franklin, Jefferson, en el Perú, Nanue, Maquijano, ¿sí? Tenemos eso. Esas influencias son muy fuertes y no las podemos negar, porque además serán la base de nuestro proceso de independencia y formación de estados nacionales. ¿Ya? Ahora, la edad moderna se divide en tres etapas. He puesto eso porque ha habido preguntas de esto. ¿Ya? Con esto terminamos el rollo teórico. El largo siglo XVI, ¿ya? Que es de mediados del siglo XV hasta fines del siglo XVI. ¿A qué se refiere con esto? A la formación de los estados modernos y a la formación de la cultura moderna. Renacimiento, humanismo, acuérdense, y las primeras monarquías autoritarias consolidadas. Ojo, las guerras de religión sirven también para consolidar a los estados modernos frente a la autoridad de la iglesia, ¿ya? En el caso de Inglaterra se ve muy fuerte, ¿no? Inglaterra se desprende de la autoridad de la iglesia con la reforma que hace el rey Enrique VIII. La segunda etapa es la etapa de reajuste, de fines del XVI hasta mediados más o menos del siglo XVII, que es la época de las guerras de religión. Matanzas tras matanzas, ¿no? Barbarie brutal. Siglo XVII es el siglo maldito. Eso lo pone un historiador, que tengo acá su librote, un británico que es antropólogo e historiador, que se llama Geoffrey Parker. Este librito, sí, este librito, más de 1500 páginas solo para el siglo XVII y demostrar la brutalidad, la violencia y las guerras permanentes de ese siglo. ¿Ya? Esa es la segunda gran etapa. Crisis, guerra, ¿ya? Terminadas las guerras de religión, empiezan la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años es la guerra para definir cuál va a ser la potencia que va a gobernar o mandar en Europa. ¿Quién gana esa guerra? La gana Francia. ¿Ya? Francia va a ser, desde mediados del 17 hasta mediados del 18, la superpotencia europea. Por eso, chicos, en el siglo XVIII, la ilustración, ¿cuál es el gran idioma de la ilustración que todo el mundo quiere aprender?
francés. ¿Ya? Y la tercera etapa es desde finales del 17 hasta finales del 18. Es la etapa de crecimiento alucinante de la economía, es la etapa del despegue de la revolución industrial, es la etapa de la ilustración, y se consolidan dos modelos políticos. Uno de ellos es el despotismo o absolutismo ilustrado, que ya veremos más adelante, y el otro es la monarquía parlamentaria, que dicho sea de paso, la única potencia que tiene monarquía parlamentaria es Inglaterra y por extensión el Reino Unido de la Gran Bretaña. El resto de países tiene modelos absolutistas o despóticos ilustrados. ¿Ya? Pero en estos países se va a desarrollar la ilustración, la revolución industrial, ya en algunos con más fuerza, como Gran Bretaña, ya, y estos procesos van a dar lugar al pensamiento y a la crítica que dará lugar a las revoluciones políticas y a las guerras de independencia. Bien, entonces ya arrancamos con datos, más datos. Ahora sí, dejamos los conceptos y nos vamos a los datos. Humanismo. Este proceso surge en el siglo XIV como respuesta a la peste negra. ¿Ya? O sea, cuando hablamos del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, pedagógicamente ponemos una fecha, caída de Constantinopla. Excelente. Pero hay un tránsito muy largo. ¿Ya? Para todos los historiadores, la Edad Media termina con la peste negra. Porque lo que queda después de la peste negra es otro modelo económico, político, social, cultural, religioso. ¿Ya? Y eso está resumido en las ideas de los filósofos, escritores, literatos y juristas del humanismo. El humanismo es un movimiento intelectual que es apoyado y financiado por la burguesía europea. ¿Ya? Esta nueva clase social que controla la economía, el comercio y las finanzas, utiliza a los intelectuales para justificar un nuevo tiempo, una nueva época. Incluso en italiano hablan del homini novi, el hombre nuevo, es el burgués, ¿ya? Educado, culto, que sabe finanzas, sabe negocios. Ya no es el caballero medieval. O sea, el modelo, a partir del siglo XIV en adelante, es el burgués, el empresario, el que vive bien, come bien, se viste bien y gana plata. Gana plata por sus habilidades, no porque ha heredado de papi o mami, como los señores. No porque ha ganado unas guerras o batallas, sino porque es hábil con la matemática, es hábil con las leyes, con el principio del comercio. Habla bien, sabe de teatro, sabe de qué, de las artes. Es experto ¿se acuerdan del trivium y el quadrivium? Es experto en eso. Escribe poesía, sabe latín. Ya, es un tipo culto, es un tipo educado. Ese es el homini novi, ¿ya? Que tiene ¿no? El libero pensamiento. O sea, tiene un pensamiento libre. ¿Ya? Y tiene valores cristianos, eso sí, tiene valores cristianos. Eso no lo pueden quitar, ¿no? Entonces, tenemos que decir que es un movimiento ideológico, y es un movimiento ideológico que va a sentar las bases del pensamiento moderno de Occidente. Aún ahora, ¿no? Si todos los que tú van a las carreras económico-empresariales, ya, ¿cuáles son los modelos? Los añaños, ¿sí? Los Romero, los modelos pues, de gran empresario, ¿o no? Bill Gates. ¿Qué más? De grandes innovadores, Bill Gates, Steve Jobs, y en muchas escuelas de negocios o de formación de empresarios, ¿qué hacen? Toda la clase es la vida de Bill Gates, la vida de Steve Jobs, la vida de, ¿cómo se llama? Elon Musk, la vida de, ¿cómo se llama el pelado? El de Amazon. Nada. Si no saben aquí en este salón nadie va entonces a negocios, a administración. Jeff Bezos. Así es, Jeff Bezos. Ya, sí sabes, así sí va, sí va, sí va.
Tiago sí va a administración, a negocios. Ya, para los que van a ingenierías o ciencias. Ya dije Steve Jobs y ¿cómo se llama el otro? Steve Jobs, Elon Musk. Elon Musk. Ya, otro más de estos innovadores científicos. Habla, nada, nada. Mark Zuckerberg, pues. Y se dedican a eso, hay carreras de ingenierías así, que tienen un curso para la biografía ¿no? Ya, el grupo tal escoge la vida de Zuckerberg, el grupo tal de Bill Gates, el grupo tal de Steve Jobs. Entonces, esos son nuestros modelos. Y ese modelo es entonces la valoración de qué? Del capitalismo. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Es la valoración del capitalismo. Y eso empezó con estos señores, con los humanistas. ¿Ya? Por eso el gran modelo de gobernante es cualquiera de los Medici que han sido duques. Giovanni, Cosme, Lorenzo, ¿no? Todos esos son los modelos de gobernantes. ¿Ya? Los modelos de ingenieros, arquitectos, genios, ¿no? Artistas, Leonardo, todos esos. Ahí empezó, pues eso es la base de nuestra cultura actual. ¿Ya? Y obviamente leer a los romanos, leer a los griegos, Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón. ¿Se dan cuenta? Muchos de los nombres de los cursos de filosofía o de historia de la primera etapa los comienzan a utilizar estos filósofos humanistas. Y cuando se dice humanismo es porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? En la siguiente diapositiva, y seguro en el separate lo han visto, es valorar lo humano. Entonces, causas, prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. ¿Ya? Más adelante hay un mapa donde van a ver que hay un montón de repúblicas o señoríos o pequeños estados, ciudades-estado o pequeñas repúblicas controladas por la burguesía. Y se llaman repúblicas. Venecia es una república, Florencia es son repúblicas. Y esas repúblicas ¿no? Tienen elecciones y eligen a sus gobernantes. ¿Ya? Hay un rescate ahí de quién? De Platón. En serio, rescatan a Platón. ¿Por qué? Porque Platón explica cómo debe ser un régimen republicano, ¿no? Basado en elecciones. Y la gente debe elegir a la gente educada, gente culta. Y los burgueses promueven eso. ¿Ya? Por eso hay grandes centros educativos. La burguesía financia universidades, financia colegios y obviamente bibliotecas. ¿Ya? Y gran salto va a ser que a mediados del siglo XV, el gran invento, la imprenta de tipos móviles. La imprenta ya existía desde la Edad Media, pero en China. Y llega a Europa, pero es otra cosa interesante. Ya, imagínate una hoja de papel, los chinos que hacían, ya tallaban lo que iba a estar escrito en la hoja de papel, en una plancha de bronce. Así que por cada hoja era un tallado. O sea, que es una chapaza. Esa técnica la mira Johannes Gutenberg. Gutenberg es orfebre, o sea, experto en trabajo de metal fino. Pequeñas cositas, joyitas, dijes, anillos. Y Gutenberg se da cuenta de que puede hacer algo. ¿Ya? Y esa es la innovación. Que cada letrita puede ser un fierrito, una pieza independiente. Entonces Gutenberg en su taller de orfebrería comienza a hacer letras chiquititas, grandes, de todo tipo. Y con esas letras comienza a armar los párrafos y las páginas, las cajas. ¿Ya? Yo crecí en Chimbote y al costado de mi casa estaba una imprenta. Y he visto eso, cómo es, los tipos, cómo van armando en un bastidor, en una caja, van poniendo al espejo. Por eso le llaman tipógrafos. Van armando, ¿no? Lo que le dicen.
E incluso me metía de sapo a ayudar a eso. Yo creo que desde niño me gustaba esa vaina de leer y escribir. Un poco por el barrio, ¿no? Entonces, ahí hacían. Y ahí vi, y ahí entendí el gran salto. Y los tipógrafos me explicaron, esta vaina la empezó Gutenberg, te estoy hablando de era niño, ¿no? 8, 9 años, 10 años. Y ahí entendí esa vaina, el gran salto. Y eso significa abaratar el precio del libro. Imagínense, en Europa los libros se hacían a mano, ¿ya? Porque la técnica china era costosísima, chicos, costosísima, porque primero tenías que tallar el molde en cera o cerámica, ¿ya? O sea, agarras tu hoja de cerámica, tu hoja de cera, y ahí escribes. Luego vacías el bronce, ¿ya? Dejas que seque. Seco el bronce, recién le pones la tinta y pones la hoja. Es una chambaza, costosísimo. En cambio el otro es, en una caja pones las letras, pones la tinta y aprietas, por eso imprenta es de presión. ¿Ya? Y listo, genial. Y con eso el libro se abarata. Con eso los burgueses compran libros, promueven. Cada ciudad europea va a tener su fábrica de papel, sus imprentas que compiten entre ellas. ¿Y qué libros se van a difundir? La Biblia, que es el primer libro que se imprime, pero también los libros de los humanistas pues, y de los griegos y los romanos. Pero ¿en qué idioma? Todo en latín. ¿Ya? ¿Y por qué la Biblia? Porque leen la Biblia para bajarse a la iglesia y a las autoridades. Porque si tú lees la Biblia, en ninguna parte aparecen jerarquías eclesiásticas. Y el ideal cristiano es que haya un Estado cristiano que no sea coercitivo. Porque si lees la Biblia bien, todo está contra los imperios, contra el imperio egipcio, ¿sí? Y contra el imperio romano. Entonces, los burgueses promueven esas ideas, ¿ya? Y los humanistas creen en eso. Y aquí está en la ciudad-estado italiana, miren, ¿ya? Regreso acá para terminar. Ah, sí, imprenta y me hacen imprenta esta. Ciudades-estado italianas, los pequeños estados. Este es Florencia, Venecia, Milán, Génova y los estados pontificios. Ya. Antropocentrismo. El hombre es el centro de todo. Pensamiento laico, separado de la iglesia. ¿Cuándo empezó el pensamiento laico? Giovanni Boccaccio, el de Camerón. En ese libro, todo lo que le pasa al hombre es por culpa del hombre. En cambio, Petrarca todavía dice que Dios los está castigando. Petrarca y Boccaccio escriben durante la peste negra. Petrarca todavía le echa la culpa a Dios. Dios nos ha abandonado, Dios nos está castigando por nuestros pecados. En cambio, Boccaccio dice, no, la gente se muere porque es cochina. La gente se muere porque no vive en lugares horribles, no se baña. Eso dice Boccaccio, no está en el de Camerún. Se rechaza la educación religiosa, la educación escolástica de lee, repite, que era la forma de educación de la Edad Media. Y obviamente más revalora, por eso se habla de renacimiento, ¿no? Renace, en este caso, luego ya para este proceso que está acá, renace el arte, las formas, la estética, la ingeniería, la arquitectura, el diseño, la pintura. ¿De quién? De los griegos y romanos. Los grandes representantes también hay, ya para el siglo XVI, fines del XV, comienzo del XVI, aparece este señor, Desiderio Erasmo de Rotterdam, es su seudónimo, su nombre real fue Georg Gersen, era de los Países Bajos, era cura, y abiertamente critica a la sociedad, pero a través de la creación, si en literatura les debo haber explicado, crea un personaje extraterrestre, o sea, un extraterrestre que en su planeta le gusta la Tierra y comienza a leer todos los libros sobre la Tierra. ¿Pero qué lee? Como en su planeta sí se cumplen todas las normas y las leyes, entonces el extraterrestre comienza a leer las normas, leyes,
de buenas modales y buenas costumbres de la tierra. Y el pata se viene a la tierra, pues a ver cómo es la tierra, conocerla. Y se da cuenta de que todo lo que está en los manuales, reglamentos, leyes, no se cumple. ¿Ya? Es divertidísimo ese libro. Recontra crítico, pero como un crítico satírico. Ese es el término. Ya, Maquiavelo es lo máximo, ¿no? Maquiavelo es un asesor que llegó a ser secretario de gobierno de Florencia, asesor de los Médicis, y por sus ideas termina, la Inquisición lo pide, y los Médicis no lo entregan, y más bien lo meten preso. Es loco porque lo meten preso en el palacio, en la azotea, habían hecho una prisión, y ahí estaba preso, en el mismo palacio municipal. ¿Ya? Y y él escribe El Príncipe, que es una especie de carta larguísima, un librito chiquito o una carta larga si quieres, una carta dirigida al duque de Florencia, Lorenzo Medici, pidiéndole que él lidere la unificación de Italia para formar una nueva Roma contra los enemigos de los italianos, que son la iglesia, los españoles y los alemanes. Así, ¿eh? Y le dice, tú tienes el dinero, el prestigio, el poder para hacerlo. Porque si no lo haces, España va a conquistar. Porque España está conquistando todo en ese momento. España nos va a conquistar. ¿Ya? O Alemania, o el papado. Así que al final Lorenzo Medici hizo algo más loco, ¿no? Se dio cuenta que hacer eso era muy costoso y mucha gente iba a morir. Así que Lorenzo Medici casó a su hija con el rey de Francia. Y de esa manera Francia y Florencia se van a aliar. Y que se mete con Florencia, ¿no? Saltaba a Francia. Esa es la política, pues, ¿no? Y el otro grande es Thomas More, ya que era un noble inglés que llegó a ser ministro de Inglaterra, llegó a ser primer ministro, que se rehusó a firmar el acta de supremacía del Estado sobre la Iglesia que quiso hacer el rey Enrique VIII. Se rehusó porque eso violaba a la religión católica, ¿ya? Y Tomás Moro no, es, se define como católico y respetuoso de las normas católicas, y lo mete preso. Y Enrique VIII le mete un juicio por traición y terminan, ¿no?, sentenciando a Tomás Moro por pena de muerte y lo decapitan. ¿Ya? Y fue convertido en mártir de la iglesia y hace algunas décadas es Santo Tomás Moro, un santo católico, ¿ya? Porque se sacrificó por sus ideas. Ahora, ¿está claro? El Renacimiento es la aplicación de estas ideas, pero en el arte. ¿Ya? Es una renovación cultural, estética, artística, incluso científica, ¿ya?, que empieza en Europa, pero sobre todo en Italia. Y el centro es Florencia. ¿Qué va a causar eso? Los burgueses, los mecenas burgueses. En el siglo XV, los Medici en Florencia, y en el siglo XVI, los papas de Roma. Pero son papas burgueses, ¿eh? Ahorita les explico eso. ¿Ya? Los curas salen de alguna clase social, ¿sí o no? Les dije que en la Edad Media todos los curas salen de la nobleza. Pero conforme van creciendo las ciudades burguesas, también van creciendo las aspiraciones de los burgueses a grandes cargos públicos. Y la iglesia es tan corrupta, acuérdense que les dije, que vende los cargos eclesiásticos. Y ahí es donde los burgueses compran cargos eclesiásticos hasta llegar a ser papas. Ahora, ¿se acuerdan de los turcos otomanos que van avanzando hasta tomar Constantinopla? Ya. Eso genera una oleada de refugiados. Los cristianos que no quieren convertirse al Islam salen del Imperio Bizantino y se refugian en el resto de Europa. Y los sabios, los filósofos, los científicos se van a las ciudades más ricas, donde es más fácil, ¿no?, conseguir chamba. Se van entonces a Florencia, así como ahora viene, si hay crisis en el Perú, ¿dónde vamos? A Estados Unidos, a Europa Occidental. Ya.
En esa época se iban a dónde? A Florencia. ¿Dónde más? Venecia. ¿Dónde más? Milán. ¿Dónde más? Roma. ¿Ya? Y estos se convierten en los profes. ¿Ya? Por ejemplo, este Duce, Cosme Medici, hace una universidad, hace una biblioteca, y esa universidad será, ¿quién va a enseñar ahí? Esos sabios bizantinos. ¿Ya? Loco. Y la siguiente generación son los ingenieros, pintores, escultores, arquitectos, formados en Florencia. Entonces, ¿qué promueve el Renacimiento? Eso, renace el culto a la belleza física, que era lo que tenían los romanos y los griegos, pero obras pictóricas, o sea, pinturas, con perspectiva y naturalismo. O sea, lo que ves, lo pintas. Integrando lo profano, pintar a los burgueses comienzan a pintarse a sí mismos. Ya uno de los libros más bonitos de los historiadores de los últimos años es un libro de un historiador inglés que se llama Quentin Skinner, que explica ya cómo surge el arte moderno en ciudades italianas como Siena, Bolonia, Piacenza, Florencia. Los burgueses le piden a los grandes pintores, oye, quiero un cuadro. Ya, ¿de qué? ¿De Jesús, la Virgen, los santos? No, compadre, quiero un cuadro mío, de mi esposa, de mis hijos. ¿Ya? ¿Y qué más? Como está de moda leer lo griego y lo romano, pinturas, ya, quiero uno de los cuadros más espectaculares del siglo XV es el nacimiento de Venus. Los dioses griegos, los dioses romanos. Eso es lo profano, ¿ya? Y ya en el siglo XVI se pone de moda esos cuadros donde pintan al pata contando plata, ¿sí? A, a gente trabajando, un taller de costura. Ese es el naturalismo, pues. Y son elementos profanos. En cambio, la Edad Media es todo lo que se pinta, todo lo que es arte es religioso. Ahora, también hay arte religioso, por supuesto, porque los curas también son mecenas. Los curas tienen plata y financian arte. Y por eso vemos, ¿no? Una de las máximas pinturas de Leonardo da Vinci es La Última Cena. Y las grandes esculturas de Michelangelo Buonarroti están en Roma, y la principal obra pictórica de Buonarroti está en Roma, y son con temas religiosos. ¿Ya? Ahora, a esto hay que unir la renovación científica. En esa misma época de estos sabios aparecen los grandes científicos que van a transformar. E incluso se habla de una revolución copernicana. ¿Por qué? Porque Nicolás Copérnico, ¿sí?, sostiene matemáticamente que la Tierra gira en torno al Sol. Y por tanto surge una nueva concepción, ¿no? El heliocentrismo. Que sin esa concepción seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo. ¿Ya? Copérnico demuestra que no, que cada punto en el firmamento de noche es una estrella y está rodeada por planetas. Y la Tierra es un planeta y nuestro Sol es una estrella. Eso cambia, sí, ¿no? De creer que la máxima creación de Dios para darte cuenta de que eres algo más. ¿Sí? Como decía el gran físico Carl Sagan, somos polvo cósmico. Bien, entonces hay diferencias entre el siglo XV, Quattrocento en italiano, y el siglo XVI, Cinquecento en italiano. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El gran lugar de desarrollo del arte en el siglo XV es Florencia y en el siglo XVI es Roma. ¿Ya? En el siglo XV los grandes son Donatello, que es un escultor, y Sandro Botticelli, que es un pintor. Ahora hacen de todo, ¿ya? Pero ya a fines del siglo XV y comienzo del XVI aparecen los genios, que incluso hay un término para ellos, polímatas, que significa que hacen de todo, ¿ya? Como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio
y Michelangelo Buonarroti. ¿Ya? Acá está la última cena, pintada en fresco. ¿Qué es fresco, jóvenes? Cuando están haciendo su casa, ladrillo, ¿sí? Y después del ladrillo se pone yeso, el estuco. Y cuando está mojado, estos patas pintaban. ¿Y por qué le dicen maestros? Porque saben exactamente la proporción de color al pintar el yeso fresco, porque el yeso luego se va a secar y va a cambiar el color. Entonces, si tú pintas y quieres rojo y luego se seca y sale rojo, entonces ahí les dicen maestro. Y algunos fueron, ¿no? Leonardo da Vinci, Buonarroti, eran maestros a los 17, 18, 19 años. Porque hay que ser un maestro, pues, ¿no? Para saber eso. Y esa es pintura al fresco. Se pinta en fresco, se pinta en lienzo, ¿ya? Y pintan en madera. La Mona Lisa o Gioconda es pintada en madera, ¿ya? Y este es otro enorme mural, ¿no? Aquí están todos los sabios que son reutilizados por los humanistas, ¿no? Griegos, romanos, musulmanes, judíos. Incluso está aquí una mujer que fue Hipatia de Alejandría, la última directora del Museum, ¿no? Biblioteca de Alejandría, que era la universidad de esa época, que fue cerrada por las leyes del Edicto de Tesalónica, y un grupo de fanáticos religiosos terminó destruyendo la gran biblioteca y matando a sus profesores, incluidos a Hipatia. ¿Ya? Rafael Sanzio, que junto con Bonarotti y otros muchos artistas y genios más, trabajarán en la creación del complejo del Vaticano, o sea, la Basílica de San Pedro y sus capillas anexas, que es enorme ese lugar. Acá está el David, el David está en Florencia, este está en Florencia, originalmente se puso en la Plaza del Mercado, frente a la Embajada Española, ¿ya? Tiene un significado, ¿eh? David es una escultura, pintura que hacen todos los italianos del Renacimiento. Son pequeños países chiquitos, ¿ya? Que te van a pegar. Esa es la idea. Somos pequeñitos, somos jóvenes, pero te podemos pegar, por si acaso. Y en el caso de Florencia, ponen esa estatua frente a la Embajada Española, por si acaso. Esta enorme estatua, el Moisés, está en Roma. Él hizo varias estatuas, Bonarotti hizo varias estatuas para el complejo del Vaticano. También está esta, la Piedad, también está en Roma, de Bonarotti. ¿Ya? Ahora, Da Vinci hizo esto, ¿no? La idea de la proporción. El hombre de Vitruvio es la lógica de la proporción de todas las cosas. Y acá están, pues, escenas de la Capilla Sixtina, la escena del juicio final. Esto es todo en fresco, ¿eh? Esto es pintura en fresco. Y esta es la creación de Adán. Son espectaculares esas obras. Ya, para entender la relación del Renacimiento con la Reforma. Partamos por algo de la Edad Media. En la Edad Media, la burguesía es atacada por la Iglesia. La Iglesia inventa los pecados capitales y cada uno de esos pecados capitales, ya para la Iglesia es un vicio, un pecado que se comete en las ciudades burguesas. Burgo, ciudad. O sea, los que viven en los burgos, los burgueses, practican los pecados capitales. Les meten miedo, ¿no? De esa manera. Incluso estudiar para ser mejor, para ser más, saber más, ser mejor, ganar plata, para la iglesia es un pecado capital que se llama vanidad. ¿Ya? Entonces, ganar dineros con transacciones comerciales
para la iglesia es usura. Todo eso es capitalismo, pues señores, ¿ya? Por eso, pecados capitales igual capitalismo, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema. Los burgueses, para atraer a compradores y vendedores, comienzan a construir iglesias en sus ciudades. La primera élite que entiende eso son los venecianos y construyen la enorme Basílica de San Marcos, cuya atracción son las reliquias, es decir, los huesos de San Marcos, ¿ya? La competencia de Venecia será Génova, y Génova va a ser lo mismo, y en Génova hacen la primera iglesia gótica. Entra la competencia Milán. Milán hace la iglesia gótica más grande de Europa. Es enorme. Y entra la competencia Florencia. Florencia es una iglesia más grande todavía. Pero justo llega la peste negra, ¿ya? Y la iglesia se queda sin techo. La iglesia de Florencia se queda sin techo. Y ahí es donde uno de los Medici, el primer Medici en ser elegido duce, Giovanni o Juan de Medici, postula a ser duce ofreciendo que va a reiniciar las obras de la catedral. Y gana, y comienza a hacerlo, ¿ya? Luego, su hijo Cosme postula y dice que va a terminar las obras. Y tanto Juan como Cosme contratan a un genio que está ahí mencionado. Este es Sheldon Cooper del siglo XV, Filippo Brunelleschi. Si saben quién es Sheldon, me entienden. ¿Ya? Este pata era un loco obsesionado con Roma y redescubre la técnica romana de construcción. ¿Cuál es esa técnica? Que hasta ahora la tenemos. ¿Cuáles son? Construir con ladrillo, cemento y fierro. Así que la técnica medieval era piedra tallada. Otra piedra, otra piedra, otra piedra tallada. Demoraba un montón hacerlo. ¿Qué hizo Brunelleschi? Ladrillo, fierro, cemento. Ladrillo, fierro, cemento. Es la técnica que usamos ahora, ¿ya? ¿Está claro? Y con eso logra, durante el gobierno de Cosme de Medici, se termina el techo y la cúpula de la Catedral de Florencia. Y Cosme Medici es el que hace la universidad nueva, que le llama Escuela Neoplatónica, y la Biblioteca Nueva, ¿ya? Convirtiendo a Florencia en el centro cultural, religioso y comercial de Europa. ¿Está claro? Años después, años después, eh, otro Medici hace lo mismo, pero para Roma. Ya, vamos a ver ahorita, paso a paso. Roma entra a la competencia por esta ciudad con enorme iglesia. Los papas de Roma, de origen burgués, eran hijos de empresarios que con su dinero compraron cargos eclesiásticos hasta llegar a ser papas. ¿Cuáles eran estos papas del Renacimiento? Cuando hablamos de la conquista, hablemos de eso, hay uno, que es Alejandro VI, que es un papa español, el papa Borgia. Estos patas compraron sus cargos, ¿eh? Y coimeaban, la iglesia era recontra corrupta. Julio II y León X. ¿Qué quieren hacer? Una iglesia enorme en honor a San Pedro. ¿Ya? Y comienzan a hacerla y contratan a los más grandes genios. Donato Bramante, Miguel Ángel Bonarotti, Rafael Sanzio y otros muchos más. ¿Ya? Ahora, León X, que es Medici, hijo de Lorenzo de Medici, nieto de Cosme de Medici, quiere durante su gestión terminar la iglesia y para eso necesita mucha plata. A León X se le ocurre las indulgencias. En 1515 da la bula de las indulgencias y una campaña de venta de indulgencias para la obra de San Pedro. Esta es la bula que es rechazada por Lutero y es la causa
directa, el detonante de la reforma protestante cabezada por Lutero. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Nada. Ya lo que viene ahora va a ser más fácil, porque ya hemos puesto todo el contexto. ¿Y qué será la reforma? Un intento, ¿no?, de crear un movimiento para renovar la iglesia, a la iglesia contra sus excesos, ¿no?, riqueza, corrupción. Lutero originalmente quiere mantener la iglesia unida, pero reformada. Sí, claro, desde el siglo XIV pagaban para ser obispos, arzobispos, cardenales. Y cuando entraban al colegio cardenalicio, que es como decir el senado del papado, coimeaban para, para ser elegidos como papas. Sí. Había venta de cargos. Era un asco la iglesia. ¿Sí? Lutero no quiere ese enriquecimiento. No quiere eso, no quiere eso. Y no quiere que se vendan bulas, porque eso es pecado, dice él. Así que Lutero era teólogo. Lutero, por si acaso, tenía 3 doctorados. Lutero era uno de los tipos más educados e inteligentes de Europa en ese momento. Ya, él había estudiado, ya, derecho, filosofía y teología. 3 doctorados tenía. ¿Ya? Y era cura de la iglesia del Palacio de Wittenberg y era profesor de la Universidad de Wittenberg, que está en el centro de Alemania. Y Lutero, ¿no?, un día, harto de que vendan lo de las indulgencias, agarró y se puso a escribir, ¿no?, una serie de ideas, ¿no?, 95 tesis o ideas contra las indulgencias. Y las puso ahí en un papelote y las clavó en la puerta de la iglesia del palacio donde él era cura, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿sí? Ahí empezó todo. Es 31 de octubre, aquí dice 3, es 31 de octubre. ¿Ya? No es 3, es 31, aquí hay un error. Se han comido el 1, seguro en el espaciado. Esto termina generando un cisma o una ruptura religiosa en Occidente, ¿sí? Más fuerte que el anterior. Porque este cisma, si se acuerdan de la crisis del siglo XIV, la iglesia se divide, ¿no? Había un papa en Aviñón, otro papa en Roma y luego otro papa en Pisa. ¿Por qué se divide? Porque la iglesia entraba en crisis de legitimidad, de credibilidad. Ahora, esa crisis y corrupción hace que algunos curas, como John Wycliffe en Inglaterra o Jan Hus en Bohemia, Hus era de Praga, profesor de la Universidad de Praga. Wycliffe era tan bueno que enseñó en Oxford y en Cambridge. Estos patas hablan de crear una iglesia cristiana nacional. O sea, que Inglaterra cree su propia iglesia, ¿ya?, separada de Roma, para que no se contamine de la corrupción que viene de Roma. Así, hablaban así. Ahora, cuando ya la iglesia estaba dividiéndose tanto, se dieron cuenta de que la jerarquía no puede ser tan tontos de mantener eso, así que se volvieron a reunir y en el concilio de Constanza se juntaron los 3 papas y eligieron entre ellos a uno solo. Y se acabó la división. Si no hacían eso, la iglesia católica moría, o sea, por causas naturales. ¿Ya? Y hubieran salido iglesias cristianas de distintos países con distintas características, que al final terminó pasando con el protestantismo, ¿no? Pero pues, supieron hacerlo más o menos. Ahora, a la reforma hay que indicar, ¿no? No pudo haber reforma sin la crítica del humanismo. La crítica humanística es cuestionar, comparar, cosa que la escolástica no te permitía. La escolástica es lee, ya, repite, porque no puedes cuestionar a las autoridades. Y ojo también, la iglesia tiene tanto poder que los monarcas, los gobernantes, aprovecharon lo que decía la reforma para quitarles poder y propiedades
a la iglesia. El caso más rochoso es el de Inglaterra, donde Enrique VIII se convierte en jefe de la iglesia y dueño de todos sus bienes. Ya le dije corrupción, riqueza excesiva y las rentas eclesiásticas, o sea, la iglesia tiene feudos. ¿Y quién fue el papa que hizo todo? Acá está, pues, León X, que es hijo del duque Lorenzo de Medici, duque de Florencia, hermano de la reina de Francia, ¿ya? Y él quiere pasar a la inmortalidad como el papa que terminó las obras del Vaticano. Y para eso plata y para eso las indulgencias. Acá están los principios que Lutero propone. La fe es la única fuente de salvación. No te salva las obras, no te salvan sí, las donaciones, no, la fe. La Biblia es la única fuente de fe, no los concilios ni las bulas. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Se rechaza el culto a la Virgen, las imágenes y los sacramentos. Solo queda el bautismo y la comunión. ¿Por qué? Porque eso existe en la Biblia. ¿Ve? Bautismo por agua y la comunión, la última cena. ¿Ya? Y comunión por dos especias, vino y pan. Vino, la sangre, y el pan, la carne de Cristo. Y se elimina el celibato sacerdotal. Y Lutero del ejemplo, casándose con una ex monja, o un ex cura casándose con una ex monja. Ahora, Lutero es conminado a retractarse y el emperador alemán lo llama a la dieta de Worms, dieta, diríamos así, concilio, dieta, sí, reunión en la ciudad de Worms, y Lutero no se retracta. Y ya empiezan las guerras de religión. El bando protestante y el bando católico. La primera guerra de religión en Alemania es la rebelión de los campesinos. Y Lutero dice, yo no estoy hablando de cambiar la sociedad y el Estado, yo estoy hablando de cambiar la religión. Y Lutero escribe contra los rebeldes y le pide a los príncipes alemanes que dejen de lado los problemas religiosos y se unan para poner orden. Y los príncipes y los burgueses alemanes se unen y forman un ejército que masacra a los campesinos rebeldes. Terminada la insurrección de los campesinos, vuelven a sacarse la mugre entre protestantes y católicos. Al final hay una especie de pausa, la paz de Augsburgo, confesión de Augsburgo, la primera, donde los nobles y príncipes alemanes protestantes presentan de que no se van a someter a la fe católica ni a la Inquisición. La guerra continúa hasta que, loco, las tropas de Carlos V son derrotadas y expulsadas de Alemania, obligando a Carlos V a negociar. ¿Ya? Y se da la paz de Augsburgo, que duró poco tiempo también, por si acaso, donde el emperador acepta que cada gobernante ponga la religión que quiera en su país. Si el gobernante quiere que solo católico, solo protestante, protestante. Si quiere libertad religiosa, libertad religiosa. Es problema del gobernante, de cada principado o señorío en el territorio alemán. Ojo, duró poco. Años después vuelven a sacarse la mugre entre protestantes y católicos. Ahora, la reforma se expandió. Acá está Wittenberg, Lutero, llega a Francia. En Francia hay una represión brutal a los protestantes y varios de ellos huyen de Francia. Y el más importante, Jean Calvin, o castellanizado Juan Calvino, se va a Ginebra. Y en Ginebra forma una escuela de pastores. Y es tan importante Calvino que logra controlar el consejo del gobierno de la ciudad de Ginebra. Y Ginebra se convierte en una especie de ciudad evangélica. Ahí van, todos los evangélicos de Europa van ahí a Ginebra. Y ahí varios van a traducir la Biblia a sus idiomas. Ya, si ustedes tienen Biblia en su casa, fíjense. Si la Biblia dice traducción Reina y Valera, es una Biblia evangélica. Porque son dos españoles
evangélicos que se van a Ginebra y traducen la Biblia al castellano, ¿sí? Casiodoro de Reina, ¿ya? E Isidoro de Valera. Estos comparitos hacen eso, ¿ya? Entonces, de repente tú eres católico y estás leyendo una Biblia evangélica. Ten cuidado porque hay diferencias, ¿ya? Ahora, la visión de Calvino es el extremismo, pues. El extremismo es más radical que Lutero. Plantea una teoría, ¿no? La predestinación. Solo se van a salvar 144.000 almas, ¿ya? Después del juicio final. Pero hay señales de quienes están tocados por Dios y el Espíritu Santo. Y esas señales son el éxito económico empresarial. Loco, Lutero, ¿dónde está? En Ginebra. ¿Qué hay en Ginebra? Banco. Con eso Lutero se gana la burguesía. Y es extremadamente intolerante, ¿no? Utilizan los mismos manuales de la Inquisición. Lo bueno que hace Lutero es que, como él dice que la Biblia es la única fuente de salvación, todos deben leer la Biblia. Así que cuando él gobierna la ciudad de Ginebra, crean colegios públicos gratuitos para todos. Entonces se masifica la alfabetización, ¿ya? Y luego otros países protestantes hacen lo mismo. Por eso avanzan mucho en educación y cultura, mientras que los países católicos no. ¿Ya? Hay cosas buenas, cosas malas. Son unos fanáticos intolerantes, claro que sí, pero también creen en algunas cosas que son positivas. Ahora, en Inglaterra, ya les comenté, Enrique VIII quiere divorciarse de la princesa Catalina, que es española. Enrique VIII está obsesionado con tener un hijo varón, para, para que haya una sucesión monárquica sin problema. Pero no pasa eso. Con Catalina tiene dos hijas y él quiere divorciarse. Y el Papa le dice, oye, el único que autoriza divorcios es el Papa. Y el Papa le dice, no lo puedo hacer porque ahora estoy con el problema de los protestantes. Así que Enrique VIII termina siendo algo muy simple. A través del acta de supremacía del Estado sobre la Iglesia, él se convierte en jefe de la Iglesia y dueño de sus propiedades. Con eso, ¿sí? Se divorcia. Eso es lo que hace. Y se convierte de ser un monarca débil, o temeroso de que hay grandes señores que tienen muchos recursos, de pronto, de la noche a la mañana, se vuelve en el hombre más rico de las Islas Británicas, sobre todo de Inglaterra, porque se convierte en dueño de todas las propiedades de la iglesia. ¿Ya? Ahora, obviamente la reforma llega a otros países, ¿no? Pero estos son los principales focos. Consecuencias de todo esto: se divide la iglesia, hay una guerra de religión terrible, y la Iglesia Católica hace su contrarreforma. ¿Ya? ¿Y qué es la contrarreforma? Un movimiento para autocorrección y renovación. ¿Quién la promueve? El Papa Pablo III. ¿Ya? Ahora, esta contrarreforma comienza a congregar a las élites eclesiásticas en las distintas sesiones del Concilio de Trento, que duró muchos años. ¿Ya? Este concilio termina reafirmando la fe católica, pero eso sí, prohíben la venta de cargos eclesiásticos, ya exigen que todos los que tienen cargos eclesiásticos tienen que ser curas, punto. Ya crean el Index, que es el libro donde el Index significa relación, es un libro donde aparecen la relación de todos los temas, autores y libros que un católico no debe leer. Y esos libros estaban en los puertos, en las aduanas, y los manejaban los comisarios del puerto o los comisarios de Inquisición, que abrían tu maleta y si había libros, comenzaban a mirar si el libro estaba en esa lista. Si estaba en esa lista, te lo decomisaban y hacían un acta y mandaban el acta y el libro decomisado al tribunal de la Inquisición. ¿Ya? Si el libro no estaba prohibido, el autor ni el tema prohibido, ya pues te lo devolvían y seguías tu viaje, ¿no?
Se reafirman los 7 sacramentos y se fortalece el tribunal de la Inquisición o Santo Oficio. ¿Ya? Al mismo tiempo, le dan mucho poder a los jesuitas, la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa española. ¿Sí? Los fundadores fueron San Ignacio de Loyola, su nombre es Íñigo López de Recalde. Íñigo es en vasco, Ignacio en castellano. ¿Ya? Ignacio López de Recalde, un noble español. Y el otro es Francisco de Borja, otro noble español. Esos son los fundadores. Ahora, estos patas van a ser acusados de varias cosas y terminan, no sé, en Roma y se vuelven, ¿no? En la orden más, diríamos así, reconocida por el papado durante el siglo XVI y XVII. Y tiene mucho poder, controlan la educación, ¿ya? Controlan la educación en los países católicos. Todo colegio pituco en los países católicos es controlado por los jesuitas. En el Perú, en México, en España, en Francia, ¿ya? Ya, esto no, ya. Acá está el mapa de los países reformados. El fondo azul es la Iglesia Católica, bueno. Naranja, luteranos, amarillo, anglicanos, y los puntos rojos, calvinistas. Rojos o rosados. Ya. ¿Preguntas acá? Nada. Bien. La expansión europea. Está fácil, pues. ¿Se acuerdan de Constantinopla? Ya, pues. Cuando los otomanos toman Constantinopla, cortan la ruta de la seda y la ruta de las especies. Se acabó. Y ojo, Europa en el siglo XV es el país, son los países subdesarrollados. Los desarrollados son los de Asia. Los europeos compran de todo a los asiáticos. Papel, pólvora, medicinas. Las especias se pueden usar como condimentos o medicinas o insumos industriales. ¿Ya? Entonces, los europeos, ¿qué venden? ¿Ah? ¿Qué creen que venden? Minerales, ¿no? Oro, plata. Necesitan mucho oro, mucha plata para comprar las especias y los productos industriales de Occidente. Textiles, armas, vajilla, ¿ya? Tecnología, todo lo, tecnología de precisión, lentes, reglas, compases, los astrolabios vienen de Asia, brújulas vienen de Asia, ¿ya? Entonces, lo que los turcos hacen es bloquear todo. Ahora, los turcos solo hacen comercio con Venecia y los venecianos ponen unos precios alucinantes a los productos. Por eso muchos países buscan alternativas para llegar a Asia. Los portugueses lo hacen de manera sistemática a través de la Escuela Náutica de Sagres. Los españoles lo hacen de otra manera. Terminada la Guerra de Reconquista, la alianza entre Castilla y Aragón toma Granada. En la misma ciudad de Granada, Colón convence a los asesores de Isabel de Castilla de que su proyecto es viable y firman, ¿no? El acuerdo para poder lanzarse a la conquista de América. Entonces, los portugueses le dan la vuelta a África y llegan a Asia y van a formar colonias en esta ruta hacia las Islas de las Especias. Y los españoles lecheros, pues, ¿no? Ahora, al final, el acuerdo que firma Isabel con Colón es la capitulación de Santa Fe, que le da permiso a Colón de conquistar las tierras a nombre de España. ¿Ya? Por eso los españoles crean estas colonias. Años después, hay un proyecto, el de circunnavegar el planeta. Magallanes es portugués. ¿Ah? Su nombre real es
Hernando do Magallanes, Hernando do Magallanes, así es, Hernando do Magallanes. Lo castellaniza como Hernando de Magallanes. Él, ¿no?, plantea un proyecto y en España se lo aprueban. Sale con 5 barcos desde Sevilla, ¿ya? Y el segundo de la flota es el Cano, que es español, es decir, de sevillano. Y salen, a Magallanes muere, ¿no?, en un combate con los nativos de Filipinas, y quien continúa la navegación es el Cano, y de los 5 barcos solo regresa uno, ¿ya? El Victoria. Ahora, este tratado, después de los viajes de Colón, los españoles y portugueses, ¿no?, con el permiso de la Iglesia, firman estos tratados para dividirse los territorios nuevos. ¿Ya? Acá está, este es el primer tratado, que es la Bula Intercetera del año 1493, y luego el Tratado de Tordesillas, que amplía los beneficios sobre todo para Portugal. Por eso Brasil fue colonia portuguesa. Y todos los otros países imitan lo mismo, ¿no? Este es el mapa de las colonias del siglo XVII. ¿Ya? Primero los españoles, luego los portugueses son los que empiezan, y luego el resto de imperios. Aquí tienes colonias inglesas, holandesas, francesas. Los rusos también inician su expansión. Bien. Y el resultado de esta expansión es nuevas rutas comerciales, el modelo económico del mercantilismo, la expansión de la cultura occidental, surgen estos grandes imperios, la burguesía se consolida, la burguesía comercial, aparece el mestizaje, o sea, nosotros, ¿sí? Crisis demográfica en América, ¿por qué? Porque los españoles traen sus eh, enfermedades, a las cuales nuestros antepasados no tenían las defensas. Acuérdense en el COVID, ¿por qué se cerraron los puertos y aeropuertos y buses? Porque las enfermedades las lleva la gente, ¿ya? Por eso la inmovilización, ¿no? La cuarentena, para no salir y no estar en contacto con gente de otro lugar, porque posiblemente te puedes contagiar. ¿Está claro? Bien. ¿Y los estados qué les pasa a los gobiernos? Ah, bueno, una pregunta está acá sobre las conquistas, descubrimientos y conquistas. Nada, todo está claro. Todo claro. Ya. Entonces, si todo está claro, ¿qué pasa con los países? Con las formas de organización política. Van cambiando. Se van adaptando a estos cambios. ¿Ya? El cambio más fuerte será el absolutismo. El absolutismo surge porque, como los protestantes atacan a la iglesia que tiene ese poder, lo que hacen los filósofos y teólogos de España, Francia, es plantear la teoría del derecho divino del gobernante. O sea, Dios es quien ha elegido a estas casas dinásticas europeas. ¿Cómo? Porque estas casas dinásticas europeas tienen un origen. Estos guerreros cristianos de la Edad Media que defendieron a los países cristianos del avance de los bárbaros, de los musulmanes, de los vikingos. Entonces, esas casas son las que tienen derecho a gobernar. ¿Qué derecho? No por la gente ni por la iglesia. Derecho de Dios, derecho divino. ¿Ya? Y esto es aprovechado por muchos monarcas frente a la crisis, a la ruina, al desastre financiero de los nobles, de la iglesia. ¿Qué más? La reforma. La reforma es un ataque a la iglesia.
De esa manera sometes a la iglesia. A los nobles le quitas la administración de los recursos, tributos y el liderazgo militar. ¿Y qué más? El poder judicial. Por tanto, se centraliza el poder político, los distintos poderes, se justifica el providencialismo, porque Dios eligió a estas casas dinásticas en la temprana Edad Media, y de ahí estas casas mantienen esta defensa de Dios. Y el regalismo, ¿qué significa? La voluntad, el rey y su voluntad son las que gobiernan y están por encima de la iglesia y del papa y de las leyes. Hay leyes, sí, pero se las pasan volando a las leyes, las aplastan. ¿Ya? Los principales teóricos de este absolutismo, ¿no? Este francés Jean Doucet, ¿ya? Y en Inglaterra, la idea del Estado nuevo es la de Thomas Hobbes. Leviatán es un monstruo que todo lo ve, y dice que el ser humano, para evitar su destrucción, cede su poder a un Estado fuerte. ¿Ya? O sea, Hobbes no es absolutista, pero cree en un Estado fuerte y autoritario. No más o menos como cuando los viejitos dicen, cuando ven a las chicas, a los chicos vestidos así todos piraña, con tatuajes, que dicen los viejitos, ay, necesitamos un dictador que ponga orden. Ya, esa visión autoritaria es la que tiene Hobbes. Un Estado fuerte. Ah, que voten a todos los extranjeros de Perú. O sea, hay 20 choros, y de esos 20 choros, 2 o 3 son venezolanos, 1, 2 son colombianos, ya, todos los extranjeros son choros. Con ese criterio, entonces tendrían que votar al casi millón de peruanos que viven en Italia. Son 3 millones, en Italia, no, en Estados Unidos, casi millón de peruanos que viven en Estados Unidos, en Italia casi medio millón, y en España casi medio millón. O sea, son más de 3 millones de peruanos que viven en el extranjero. Ese es un criterio absurdo, autoritario, ¿no? Ahora se le dice facho. ¿Ya? Entonces, el primero de estos países que consolida este modelo autoritario es España, ¿ya? A través de Carlos I de España, Carlos V de Alemania, su hijo Felipe II, ¿ya? Son los que consolidan esto. Estados poderosos, centralizados. Y este poderío es alucinante, porque los curas y teólogos de estos gobiernos difunden, pues, que en el caso de España, Dios está con ellos porque Dios les ha entregado a América. Así, abiertamente hablan para el gobierno de Carlos V. Y para el gobierno de Felipe II, Dios está con ellos porque los españoles han derrotado a los turcos en Lepanto. Chicos, la gran batalla naval de Lepanto, si la ganaran los turcos, ahorita hablaríamos turco o árabe y seríamos musulmanes, ¿no? Porque si la flota española caía en Lepanto, los turcos tomaban Italia, tomaban Austria, tomaban España. ¿Está claro? Pero la derrota turca en Lepanto frenó la expansión de los turcos en el Mediterráneo y se quedaron solo en el norte de África y en el Mediterráneo oriental. ¿Está claro? Y en el caso de Francia ya está más fácil, pues, ¿no? Francia se vuelve una superpotencia cuando cambia de bando. Durante la guerra de religión los franceses se cambiaron de bando y siguieron, pues, ¿no? Y ese cambio de bando es el inicio de la guerra de los 30 años. Y el ganador es Francia. Se convierte en la superpotencia. ¿Ya? Con estos cardenales, primeros ministros cardenales de Francia, Mazarino y Richelieu, que eran pues estos tipos eran los Vladimiros Montesinos del siglo XVII. Y este estado se hace muy poderoso y centralizado con el rey Luis XIV.
la gloria de Francia en las guerras y conquistas, Luis XIII, luego Luis XIV, y ya con Luis XV empezó la crisis, porque Luis XV es el que pierde la guerra de los 6 años, que ya veremos cuando hablemos de la independencia de los Estados Unidos. El rey Sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Sol está en el centro, ¿no? Y aprovechan y crean un modelo económico, el mercantilismo, ¿no? Protegiendo la industria local y la producción local, cerrando las fronteras a los productos extranjeros, incluidos los alimenticios. Y esta es la promoción que hacen de la fisiocracia que tiene éxito hasta el siglo XVIII. La idea de si Francia quiere ser una potencia, tiene que tener su producción de alimentos propia, ¿ya? Y Luis XIV corona eso con la construcción de ese enorme complejo que se le dice palacio, pero son varios, el Palacio de Versalles. Ya está. Aquí está la línea de tiempo para que nos ubiquemos. Si queremos hacer una comparación con el Perú, todo esto sería lo Inca, ¿sí? Todo este bloque sería la época Inca, siglo XIV, XV y XVI. Y a partir de acá hablamos de la colonia, ¿no? ¿Está claro? Y obviamente la llegada de los españoles es una de las consecuencias de estos procesos de descubrimientos y exploraciones. ¿Ya? Este afán de búsqueda de éxito y riquezas. ¿Te acuerdas que hablamos de individualismo, capitalismo? ¿Ya? ¿Qué más? La expansión de los imperios. Todo eso tiene que ver. El uso de nuevas tecnologías. ¿Cómo creen que navegaban en esa época? Con astrolabios, brújulas, sectantes. ¿Ya? Tecnología que se vuelve a usar. Durante la Edad Media lo usaban los musulmanes y los chinos. Los cristianos por prejuicios. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? Nada. Si no, no hay preguntas, ¿está todo claro? Pregunten, ¿no? Porque si no después, profe, no sé. Tratado, el Tratado de Tordesillas es el establecimiento de las fronteras entre los imperios portugués y español. Es este. Tratado de Tordesillas es la línea roja. ¿Ya? Las fronteras de los imperios. ¿Ya? Todos estos territorios pues, tienen derecho a la conquista los portugueses y lo que está fuera de la línea roja, los españoles. Tordesillas es un pueblo que está en la frontera entre España y Portugal. ¿Ya? Es un pueblito, la calle del medio, divide, ¿no?, los países. Así se llama, no es broma, la calle del medio. Bien, ¿alguna pregunta más? Nada, entonces nos vamos a resolver los ejercicios. Bien, la primera pregunta es sobre el humanismo. Aquí están los resúmenes. Nos habla de las características del humanismo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? ¿Consideran al ser humano como el centro del universo? Sí, verdadero. ¿Rechazaron los aportes de la cultura griega y romana? Falso, al contrario. ¿Ya? ¿Admiraron y revaloraron la tradición religiosa medieval? Al contrario, le sacan la mugre, la escolástica. ¿Difundieron el uso de lenguas romances en sus análisis? Sí. ¿Cuáles son las lenguas romances? O sea,
escriben en latín, pero también escriben en sus idiomas locales. ¿Ya? Entonces aquí la respuesta es la C. 2. Las causas de la Reforma Protestante. ¿Ya? ¿Tienes ahí fortalecimiento de la Iglesia? No. Debilitamiento de las monarquías, al contrario. ¿Sí? División de la Iglesia en el Cisma de Oriente. No, el Cisma de Oriente fue en 1054. Corrupción de las altas esferas de la Iglesia Católica. Esa es. ¿Ya? Causas. La gran causa es esa, la corrupción. El detonante es la venta de indulgencias. Bien. La 3. Estamos hablando de las consecuencias de la expansión europea. ¿Qué consecuencias hay? ¿Consolidación del poder feudal? No, ni hablar. ¿Mestizaje? Sí. Si no, ¿qué somos nosotros? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Impulsó el libre comercio? ¿No? ¿El libre comercio mercantil? No, al contrario. Dio, en este caso, apogeo económico de la cuenca atlántica, sí. O sea, la historia universal se hablaba de el comercio en el mar Mediterráneo y en el mar del norte. Mar del norte, mar Báltico. El mar del norte, el mar Báltico, la Liga Hanseática, ¿ya? Y el mar Mediterráneo, las distintas ciudades burguesas italianas para que comercian hacia la ruta de la seda y las especies, ¿ya? Pero con el descubrimiento de América, todo el flujo comercial se va a centrar en el Atlántico. Y las principales ciudades serán Sevilla, Lisboa, Ámsterdam, Rotterdam, Londres. Así que la 3 es la B. Y la 4 es sobre el Estado moderno. ¿Sí? Aquí hay para relacionar columnas, ¿no? A ver, monarquía autoritaria, ¿quiénes son? Los reyes Carlos I de España o V de Alemania y su hijo Felipe II. ¿Ya? ¿Cuál es el otro pareo, diríamos así? La monarquía española, que propuso el sistema basado en el regalismo, centralismo y, ¿qué más? Y providencialismo. La 3, la monarquía absoluta. Hay más bien cortes centralizadas, burocracia y diplomacia. Y en el caso de la monarquía francesa, Colbert fue el inspector general de Hacienda, una especie de ministro de Economía más Agricultura, y él es el que crea el sistema de la aristocracia. Entonces, la 4 es la D. Y la 5 nos habla de los jesuitas. Aquí hay un texto que viene del libro de colegio, que se supone en uso de ustedes. Bueno, si han estado en el colegio estatal, este es el texto del libro del colegio estatal. Y nos plantea qué cosa. Una característica de la contrarreforma y su relación con los jesuitas, ¿no? Los jesuitas son claves, son los que se dedican a educar a las élites. Después del Concilio de Trento, los jesuitas son los que educan a las élites en todos los países católicos. ¿Ya? Entonces la 5 es la C. Entonces ya para irme, repito. 1, Colombia. 2, Dinamarca. 3, Brasil. 4, Dinamarca. 5, Chile. Bien, señores, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, me voy despidiendo. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Pues que les vaya bien, estudien y ahí nos vemos. La próxima semana creo que no hay clases, ¿no? ¿Hay clases o no hay clases? Yo pensaba que sí. Sí, ¿no? Ya. Para mí mejor. Ya prefiero hacer clases, para no aburrirme. Cuídense mucho, jóvenes, que les vaya muy bien. Hasta la profesor, que le vaya bien. Hasta la próxima. Feliz Navidad, porque ya cuando nos veamos es post Navidad. Feliz Navidad. Cuídense mucho.